El profesor Jesús Zárraga tiene una larga experiencia diplomática, es profesor universitario, profesor de posgrado, y la primera pregunta es sobre el Mercosur. Hay mucha polémica, Venezuela insiste en la presidencia del Mercosur, Brasil se opone, Argentina y Paraguay sobre todo. ¿En qué va a quedar todo esto? Sí, pues efectivamente es cierto, hay una polémica bastante notoria en cuanto a la presidencia pro tempore de Venezuela, porque tiene rechazo de Argentina, Brasil y Paraguay. Por lo siguiente, Venezuela es un país que ingresó en el Mercosur desde un punto de vista irregular, porque el Tratado de Asunción de creación que creó el Mercosur contempla que todas las decisiones deben ser adoptadas por consenso. En el momento que Venezuela ingresó al Mercosur, ingresó cuando Paraguay estaba suspendida porque el Congreso paraguayo adoptó una decisión de vetar al presidente Fernando Lugo y cesó su presidencia en Paraguay. Brasil, en ese momento que Venezuela ingresó al Mercosur, existía coincidencia ideológica entre los gobernantes de diferentes países de la región, entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay, razón por la cual Venezuela pudo ingresar, pero se considera que es un ingreso desde la puerta de atrás. Ahora, si bien es cierto que la entrega de la Secretaría Pro Tempore al Mercosur cada 6 meses se realiza por orden alfabético, en estos momentos Venezuela está cuestionada, está vetada. ¿Por qué está vetada? Porque Venezuela no ha cumplido con lo que establece la normativa legal del Mercosur. Se ha puesto a derecho con la normativa relacionada con la libre circulación de bienes y servicios en el Mercosur, con la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales dentro del Mercosur, con una adopción de una política comercial común al tercero y con la nomenclatura arancelaria. La Existe una parte de nomenclatura derechos arancelaria humanos de 7.000. y lo que ha dicho el Sí. secretario general de la OEA, ¿qué pasa con eso? Y además de eso, que Venezuela se considera que no ha cumplido con lo que establece el protocolo de Europreto y con los protocolos Ushuaia primero y Ushuaia segundo sobre la defensa de la democracia y sobre el respeto a los derechos humanos, El tema del cuestión que está Parlamento sobre ventilado todo, en la ¿no? OEA. El tema del Parlamento sobre todo. Exactamente, y también está cuestionado Venezuela porque en estos momentos no está respetando, o el gobierno venezolano no está respetando la autonomía parlamentaria. Usted es profesor de Derecho Internacional Público. ¿Qué le recomendaría al gobierno Correcto. venezolano entonces? Al pueblo Al venezolano. gobierno, porque es el que Ajá, toma decisiones en caso de al Mercosur. gobierno venezolano. Bueno, indudablemente que al gobierno de Venezuela le recomendaría apegarse a las normas establecidas en el derecho internacional, que el derecho internacional viene siendo la sumatoria de la política exterior de los países y a su vez la política exterior es la sumatoria de la política interna de los países. Tiene que respetar no solamente su legislación interna, sino los acuerdos establecidos a nivel internacional y a nivel Ahora regional en Venezuela materia de derechos humanos en materias que competen a la paz y la libre convivencia, la pacífica convivencia entre todos los sectores que componen un país. usted habla de que hay voluntad común y tiene que haber identidad de criterios para la presidencia. Sin embargo, Venezuela la tomó, elevó la bandera en Venezuela, dice que es presidente, el presidente Maduro lo ha dicho. ¿Cómo queda esta situación cuando Sí. otros dicen que no? Bueno, los países no aceptados. Es una situación indudablemente inédita. Venezuela ha manifestado que va a tomar la presidencia pro tempore del Mercosur, Pero si los que la demás va no a están de adoptar, acuerdo, pero los países no están de acuerdo y justamente Brasil, desde un punto de vista, ha cuestionado al gobierno de Uruguay porque el gobierno de Uruguay entregó la presidencia, mejor dicho, la dejó. comunicó al Consejo del Mercosur acerca del traspaso de la presidencia a Venezuela, pero no cumplió con la formalidad de estilo que se realiza cada 6 meses, es decir, no cumplió con el informe que debe presentar el país que es presidente pro tempore a los países miembros del mercado, del Consejo del Mercado Común, que existe un protocolo, un estilo, cada 6 meses se realiza el traspaso con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía o ministro de Economía de esos países.
lo que debió hacer Uruguay en ese entonces es presentar un informe a los países miembros del Mercosur en el cual señalaba cuál había sido su actuación durante esos 6 meses y además de eso presentar un formato de traslado. Uruguay no lo hizo. Uruguay solamente comunicó que iba a trasladar la presidencia del Mercosur pro tempore a Venezuela, pero la razón es que existe un interés comercial entre Venezuela y Brasil. Venezuela tiene una deuda bastante alta con Uruguay y quizás es una manera de tal vez calmar las demandas que Uruguay le hace a Venezuela para que honre su deuda. Además de eso, Venezuela se dice que lamentablemente ingresó al Mercosur por la puerta de atrás, por las razones que puse anteriormente, pero además de eso, Venezuela concibe el Mercosur como un foro, como un esquema de integración política, más el Mercosur no ha sido creado como un esquema de integración política, sino ha sido creado como un esquema de integración comercial y económica. Esto no ocurría en los tiempos del presidente Chávez, había una unidad de criterio, tenía la mayoría en toda la OEA, en el Mercosur. ¿Quiere decir que ha perdido vigencia la política exterior, la diplomacia venezolana? Más que unidad de criterio, lo que existió en ese momento con el presidente Chávez fue una identificación ideológica que permitió a Venezuela su ingreso y Venezuela a su vez consideró que una vez que ingresaba al Mercosur, iba a utilizar ese foro como una plataforma política para enfrentar lo que ellos llaman el imperio, el imperialismo. Y aprovechó también Venezuela retirarse en esa oportunidad de la comunidad andina, argumentando que estaba en desacuerdo con Colombia porque Colombia estaba a su vez firmando el acuerdo comercial de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora podemos quedarnos entonces fuera de la comunidad andina y seguramente fuera del Mercosur. Si Mercosur insiste en no reconocer la presidencia, por honor Venezuela a lo mejor pediría irse del Mercosur. Esa pregunta o esa observación es interesante. Indudablemente que en estos momentos no se plantea en el Mercosur exclusivamente el traslado de la Secretaría pro tempore a Venezuela, si no se va a plantear, Brasil está planteando, igualmente Argentina y Paraguay está planteando una revisión de la actitud, del comportamiento, de la permanencia de Venezuela en el Mercosur, porque Venezuela es un país que le aporta al Mercosur desde el punto de vista comercial los aspectos energéticos, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista petrolero, desde el punto de vista de hidrocarburos. Indudablemente Venezuela es un agregado para el Mercosur, pero desde el punto de vista de intercambio comercial, los países del Mercosur son los que van a importar la mayor parte o a colocar la mayor parte de sus productos en nuestro país, lo que no significa un intercambio equitativo, aunque el intercambio no puede ser totalmente simétrico, pero sin embargo, no es un país que está totalmente, que tiene una fortaleza dentro de un esquema económico en la región, No, y además por ser monoexportador, hay situaciones indudablemente. también particulares, el caso de que Mercosur tenga una alianza económica con Israel. Venezuela no tiene embajada de Israel, aquí se expulsó al embajador de Israel y se rompieron relaciones diplomáticas. Además, con la Unión Europea hay Mercosur una negociación para un acuerdo de libre comercio. Venezuela no está en esa disposición, por eso también hay críticas al planteamiento que hace Mercosur, pero bueno, ojalá que el diálogo impere, la negociación, el derecho internacional da para eso, para la negociación y el diálogo, y la importancia de tener mecanismos de integración subregional como la Comunidad Andina, el Mercosur, UNASUR, la CELAC. Sobre esto seguiremos hablando con el profesor Jesús Zárraga, pero queremos tocar en el próximo negro lo relacionado con Hillary Clinton y sobre todo la parte de su especialidad, que son las correspondencias secretas, aprovechando Derecho informático. todo lo que tiene que ver con el derecho informático. Ya regresamos.